Fíjese que traemos un tema que, Dios mío, va a dar mucho de qué hablar y, pues, por supuesto, usted estará interactuando seguramente con nosotros, dándonos sus opiniones, mismas que agradecemos, porque nos escribe Blanca a la producción, dice que ya no sabe qué hacer para que su hermana Araceli coopere con los gastos de la casa. Son 3 hermanas y resulta que aparentemente una de ellas se excusa diciendo que es madre soltera para no pagar nada más que es madre soltera de hace 22 años. Y bueno, ser madre soltera implica una gran responsabilidad económica, entre muchas otras cosas, por lo que en ocasiones se requiere apoyo de la familia, ¿cierto? Pero ¿es válido, le pregunto a usted, no cooperar con los gastos por años? ¿22 años? Mi hermana es una comodina, eso es lo que piensa Blanca, quien asegura que no soporta que su hermana Araceli se haga la mártir con tal de no pagar ningún servicio de la casa que les dejó su mamá. Y peor aún, dice que ahora también se llevó a vivir con ella al hombre que la abandonó con su hija. ¿Quiere conocer su historia? Comenzamos. Estoy harta de que mi hermana, la mosca muerta, porque así tiene su cara, resulta que se la quiera vivir de gratis toda la santa vida. Y lo peor es que trajo al padre de su hija, que la dejó abandonada cuando ella estaba embarazada. Y ya lo trajo a vivir aquí. Y es un vividor, ni siquiera paga los gastos. O sea, ya nos tiene hartas. Lo que queremos es que pague todos los servicios o se va de la casa. Blanca, bienvenida. Qué interesante historia, ¿eh? Oye, te presento y les presento a Iván Benítez, nuestro psicólogo, Mario Herrera, nuestro abogado. Estamos aquí también como que deseosos de que comencemos con esta historia que, pues, inició hace 22 años o más tiempo. ¿Ustedes se han llevado bien siempre, las hermanas? Bueno, ¿O mal siempre? Lo que pasa es que mi hermana Araceli siempre ha sido como muy apegada a mi mamá. Es la del medio, más ¿cierto? Bien, es la del medio. ¿Tú eres la mayor, menor? Yo soy la mayor. Mayor. Luego Araceli y luego Erika, la menor. Ajá. Ok. Tu mamá trascendió hace 9 años. Sí, desafortunadamente así fue. Y heredó a 3, no hermanas precisamente, por partes iguales. ¿Por qué digo no hermanas? Porque fue a Blanca, a Erika, y en lugar de heredar a Araceli, heredó a tu sobrina, a mi sobrina, que es la hija de Araceli, que es Claudia. Que es Claudia, sí, 22 años. Ok, no sé por qué tomó esa decisión, pero bueno, el caso es que quiso dejar protegida a la nieta y no a la hija. No entendí esa parte, ¿por qué? Si tú te la supiste o no. Y precisamente Araceli quedó desprotegida, la abandonó el papá de su hija cuando estaba embarazada. Sí, así fue. Lo que pasa que cuando ella estaba embarazada, el novio se hizo el desentendido y se fue. Entonces la que ¿Nunca más volvió a aparecer? Pues apenas apareció. No, yo sé, después de 22 años, pero digo, nunca apareció. Regresó para registrarla, le mandó manutención. No, para nada. Durante todo ese tiempo de 22 años, mi madre fue la que estuvo ahí solventando con todos los gastos. Se hizo cargo del parto. Del parto. ¿Qué apellidos lleva Claudia? La niña, y nuestros apellidos. O sea, fue registrada como hija de madre soltera, ¿por quién? ¿Por tu mamá o por Araceli? Por Araceli. O sea, sí apareció como su mamá. Es Araceli, y ella se sabe toda la historia. Ella sabe toda la historia. Ok, sin embargo, de pronto, hace 6 meses, reaparece o aparece Alejandro, que es el papá de Claudia. Sí, no, nunca se hizo cargo de la niña. Apenas hace unos 6 meses que apareció por ahí, de la nada. Y de repente ya en 4 meses, 5 meses ya quiere regresar a la casa así como... No, ¿ya quiere o ya regresó? O sea, más bien ya regresó. O sea, vive ahí. Ya se instaló a vivir ahí. Entonces... ¿Lo aceptó Claudia? Pues lo aceptó. Digo, porque la verdad es que yo no lo haría. Cuando me dijeron, no sé. oye, pues es que ella nunca quiso hacer vida con nadie, pero pues es muy distinto.
pero así como que de verdad, tanta necesidad o porque se quedó enamorada de él, enganchada. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que toda la vida esta Araceli. Araceli estuvo todo el tiempo enamorada de este hombre irresponsable. Ahora llega, se planta a vivir ahí y no paga los fuerte. gastos, no paga los servicios como es la luz. O sea, no paga el nada. agua, no paga nada. Y tampoco trabaja. Entonces vive como No hace nada. un niño tan grande. Y Araceli, verdad. Araceli tampoco trabaja. Bueno, ella trabaja en sus ventas vende ropa, vende en el tianguis. Y ella coopera. Y de repente, y ella dice que no le salen las cuentas, que no... ¿Cómo que no le salen las cuentas? Sí, que no vendió bien y que entonces ese es el pretexto Para no aportar. Entonces ya estamos hartos, ya estamos fastidiadas porque la responsabilidad es de 3, ¿no? Totalmente. Es digo, de 3, si, entonces... si viven los 3 ya en el no predio, es- pues los no 3. es mala onda, pero yo creo que sí tiene que pagar, pagamos las 3. Yo también tengo mi trabajo y también... Tú no vives, de hecho, ahí, ¿verdad? De Tú- hecho, yo tú no vivo rentas ahí, yo vivo en otra Pero es tu parte, colonia, tu propiedad. pero es también mi parte. Igual mi madre nos dejó a las 3 por igual. Ok. Entonces, Erika y yo pagamos como para que, o sea, Araceli no quiera pagar y encima traiga a su pareja. No se me hace justo, la A verdad. su pareja, ¿no? Pareja es pareja, ¿no? Bueno, o sea, parejita. y es dispareja. como, pues sí, está como Dispareja, bien, porque está bien la verdad, complicado. yo Oye, no me daría con un hombre así que no me apoye. O sea, de gratis, pues tampoco. a ver, Blanca, que te haya Bueno. abandonado, embarazada. O sea, de repente Sí, ya no. a los 22 años ni siquiera reconoció a la hija y a los 22 años, hola, ¿cómo están? Ya vine. ¿Sí se acuerdan de mí? Como si Sí, el nada papá hubiera de- pasado, la verdad. A ver, Yo no lo perdonaría, menos que viviera conmigo. vamos un poquito atrás. Tu mamá trasciende, deja esa subdivisión. ¿Ustedes estuvieron de acuerdo en esa herencia? Pues la verdad yo no puse ninguna objeción que nos dejara a las 3, ¿no? Porque pues, Ok. tampoco es No, fue voluntad de tu Era- mamá, exacto. se ha respetado, Se respetó, ¿correcto? sí. Ok, hasta ahí todo estaba bien. todo sabe. 9 años a la fecha. Las broncas como que fueron más fuertes a raíz de que llega Alejandro ahí o No, antes la... empezaron hace las 8 bronquitas a partir de que no empezaron a cooperar o cómo. A partir de que mi hermana, o Ajá. sea, dijo, no, pues es que yo cuidé a mi madre durante 9 años, ¿no? Pero ese a no era ver, el punto ella que pero eso todas le impedía cooperamos. trabajar a ella. Pues de momento sí, todo el tiempo a lo mejor sí, pero sí se daba, sí podía estarse escapadas para ir a vender, para... Pero ustedes lo comprendían, es decir, el hecho de que ella ocupara la mayor parte de su tiempo para cuidar a tu mamá, ¿ustedes lo podían entender o sí había un reclamo? Mira, sí entendíamos porque nosotros trabajábamos y siempre apoyamos en la economía, ¿no? Sí, sí, sí. Para el medicamento, para la alimentación, porque Ajá. ahora sí que alguien con diabetes pues no es comer cualquier cosa. Entonces Tiene ella que se comer ocupaba de ese tipo de situaciones. Ella se ocupaba, pero sí tenía tiempo para ir a trabajar. Ok. Pero ponía el pretexto. Pero te pregunto De esto algún- porque legalmente es muy importante y después de la pausa comercial Mario nos comentará cómo de pronto existen muchas familias, Blanca, que incluso nos estarán viendo en este momento, donde se dividen tareas y Así es. obligaciones. Si muchos trabajan y les absorbe mucho este tiempo de trabajo, bueno, a veces casi siempre es como mágico que una de ellas como que tiene más chance de estar al pendiente que si de la mamá o de algún enfermo que pueda haber en la familia. Sí, Entonces, estoy de acuerdo. legalmente O sea, esto cuenta y pueden llegar a términos, obviamente, que puedan... Sí, que nos entendamos. Exactamente. Pero bueno, eso fue cuando mi madre estaba enferma. O Pero sea, ahora más que ya enferma. no, ahora que ya desgraciadamente, o sea, ya no vive Sí, aquí. ya no hay pretexto. Entonces ya no hay pretexto. No, desde hace ¿Sabes 9 qué? años para Ahora acá, sí pues ya no. Pues vamos a cooperar, vamos a hablar las 3, ¿no? Claro. Como hermanas. O sea, de 9 y años sin para acá, problema. de cuenta que tu mamá seguía viviendo y entonces ella seguía igual, o sea, Haz de sin cuenta, hacerse cargo eso- de absolutamente Sí, nada. eso fue lo peor, porque ella dijo, no, pues yo no tengo dinero, ya no pago. Déjame ir a una Eso pausa rapidísimo para también escuchar a Mario y por supuesto a Iván, que ya está ahí con reacciones en su cara para ver qué nos tiene que decir. Y usted en casa, ¿qué nos tiene que decir? ¿Ha vivido una situación similar? ¿Usted en algún momento ha tenido que hacerse cargo de alguien de su familia y ha conciliado con las demás partes para que esto suceda de la mejor forma?
por favor, aquí está el código QR, compártanos su opinión y yo voy y regreso rapidísimo, no se vayan. ¿Permitirías que tu hermana no ayude en los gastos de la casa por ser madre soltera? No. Pues tiene que trabajar para asumir su responsabilidad. Sí, sí lo permitiría. En lo que se estabiliza, sí lo permitiría, la apoyaría. No, porque también tenemos que apoyar poco o mucho lo que podamos. Pues mi hermana es una comodina, es lo que piensa no solamente Blanca, sino también Erika, ¿verdad? Que son hermanas de Araceli y quien aparentemente se ha acomodado a raíz de que se tomó la decisión de que, bueno, ella por tener un trabajo más flexible, digámoslo así, se hiciera más cargo de la mamá cuando ella vivía. Sin embargo, hace 9 años que la señora ya no está, dejó la subdivisión, la herencia, el testamento, lo que fuera, y sigue como si la mamá estuviera viva y no aporta absolutamente nada. A ver, Mari. Obviamente ya hemos hablado aquí acerca de esas tareas, ¿no? Que de pronto o se pueden escoger o se pueden asignar o no sé si los papás en algún momento puedan hasta decidir, oye, yo empatizo más con fulano, con sultana, me gustaría que me echara la mano, ¿no? Y los demás hermanos simplemente pues cumplen con su parte también de proveer. Eso es una especie de enfermera, cuenta como chamba, ¿no? También. Sí, es muy normal que la responsabilidad de las familias se recargue sobre el que tiene más tiempo o el que es más apegado a alguno de los padres. Y como bien lo dices, hay quienes empatizan más. Pero esto no significa que deba legalmente recaer toda la responsabilidad porque todos son hijos y todos son corresponsables de la salud de esa persona. Sí. En el caso de que si fuera un trabajo de enfermera, no, porque no está dedicando al 100% a atender a esa persona, como ese tipo de responsabilidades a donde llevaríamos el cuidado de los enfermos. Pero sí deben de dividirse en partes iguales los gastos hacia esa persona. Claro. Hay veces en donde los pacientes o padres están más enfermos, sí se organizan para aportar cada uno una cantidad más el esfuerzo de esa persona, puesto que ese esfuerzo se debe de compensar porque otros pueden estar descansando o trasladándose en lo que aquella persona está cuidando al enfermo o a la persona mayor de edad. Y se debe de compensar. Y si es justo, cuando los demás hermanos no dieron una aportación, está en todo su derecho de reclamar aquel esfuerzo extra que hizo para que le sea retribuido económicamente. Eso es real y sucede. Ok, ahora, antes de que intervengas, mi querido Iván, yo quiero hacer pasar a Araceli. Porque Araceli es la hermana de Blanca y de Erika, precisamente, quien pues se quedó más, digamos, al cuidado de su madre. No, o sea, ni Blanca ni Erika se echaron para atrás, simplemente así lo acordaron, pero era quien estaba más presente ahí en el cuidado de la señora. Sin embargo, pues a 9 años de distancia, no solamente dicen las hermanas que no aporta, sino que además recibe con los brazos abiertos al hombre que la abandonó cuando estaba embarazada, hace 22 años, y que además tampoco aporta nada. Adelante, Araceli. Yo no entiendo por qué mis hermanas me odian tanto. Siempre se la pasan agrediéndome todo el tiempo, todo el tiempo. Me quieren sacar de la casa, pero no les voy a dar gusto. Además, mi hija es la que es dueña de una parte de la casa y no nos vamos a salir. Estoy harta de esa situación. Ya estoy harta de que me agredan. Ahora les molesta mucho porque regresé con el papá de mi hija. No es posible que se estén metiendo en todo hasta mi vida personal. Ya me tienen harta, harta, harta. No van a lograr lo que quieren. Bienvenida, Araceli. ¿Quién te tiene harta, mujer? Mis hermanas. Aclara por qué te tienen harta. Pues, yo creo que no están diciendo las cosas como son. ¿No? ¿Aportas a la casa? No he aportado. Yo estoy consciente que no he aportado. ¿Qué no han dicho? ¿No regresó el papá de tu hija? También es cierto. ¿Y entonces qué es lo que están? No, o sea, ¿qué? Sucede que desde niñas nos llevamos bien y no nos hablamos. Porque siempre me dice que... son hermanas de sangre. Sí. De la misma mamá. Sí. ¿Y tú eres la del medio? Sí. ¿Y por qué nunca se han llevado bien? No lo sé. No, siempre me han odiado porque soy más apegada a mamá, porque soy la que más la cuida.
y en realidad nunca ha habido ningún trato, nunca me apoyaron a cuidarla, ellas no saben nada de su enfermedad. Pregúntale. Mentira. No saben nada. Eso es mentira. Nosotros cuando llegábamos a trabajar nos quedábamos con mamá a cuidarla. ¿Sabes cuánto le ponían de insulina a mi mamá? No digas mentiras. ¿Sabes los medicamentos que tomaba mi mamá? Por eso cada quien nos Tú sabías repartimos ponerle los... las ondas cuando ya tenía las Por eso diálisis. cada Tú una sabías de las hacer todo tres eso. repartimos Es mentira. tareas. No es cierto. Claro que Ellas sí. se dedicaron a sus esposos. Conmigo no tienen casi nada de comunicación porque yo soy como la arrimada, como la hermana que no vale ahí nada. Yo hace 10 ¿Pero años tú eras que... la consentida de tu mamá? Sí, puede decirse que sí. Yo hace 10 Pero es años por que me lo separé mismo. de mi esposo. Y ella siempre me está Mentira. diciendo ¿Vives que... sola? Yo soy pues sí, se puede decir, yo soy una madre soltera, porque hace 10 años yo me separé. Pero vives independiente, o sea, nunca viviste con tu Vivo mamá. independiente. Ajá. La única que Hace- se quedó viviendo con tu mamá fue Araceli. Ella Toda se la vida quedó, ella se quedó. vive con mi mamá, toda mi vida viví con mi mamá. Yo nunca dejé a mi mamá. Ok. ¿Y tu hija? O sea, cuando yo me embaracé, tenía 26 años, sí es cierto lo que ellas cuentan, pero es imposible que yo les ¿Te diga... abandonó el papá de Sí, tu me hija? abandonó. Sí me quiso ¿A los ayudar. cuántos meses de embarazo? Pues inmediatamente que me enteré, yo lo busqué porque me debía un dinero. Y le dije la situación, pero él se iba a casar con otra persona porque no somos del mismo... Pues, ¿Del mismo qué? o sea, yo soy de un nivel más bajo y él tiene mucho Como dinero. la canción de Selena. Sí, siempre. Somos Siempre de es- distintas sociedades. Sociedades, así Yo es. soy fan de Selena, me confieso. Soy fan de Selena, claro. Amor prohibido, ¿no? Entonces, sí, eso fue lo que pasó. Que no nos dejaron y él se casó con otra persona. Ay, no, ya, me aloqué. Ok, entonces tú eras de un, bueno, ¿es en serio? O sea, En la ¿todavía empre- se usa en eso? la empresa él era el hijo del dueño y yo era una trabajadora, no nos conocimos. Entonces, cuando yo le digo que estoy embarazada, me dice ese mismo día que sí iba a hacer cargo de mi hija, ¿no? Pero yo no quise porque obviamente cuando me dijo que se iba a casar con otra, que querías que yo dijera. No, pero una cosa es que se fuera a casar con otra y otra que le negara Pero los ahí derechos a tu hija. Duré 6 años con él. ¿Cómo yo lo iba a tomar tan fácil? Ay, Rocío, 6 ese es un años. irresponsable. No, ese pero hombre también como él se mucho, acomodó la verdad, muy a gusto, es que ¿no? Entonces, sí me dijo que iba a ayudar, pero desapareció de nuestra vida. No, pero imagínate, no ayudes. Ah, ok. Pues no ayudo. O Y sea- luego la niña, o sea, no lo reconoció, no hizo nada. Yo siempre, mi mamá fue comerciante, entonces yo siempre también hice lo mismo, soy comerciante. Somos de los que vamos a los tianguis a vender ropa, zapatos. ¿Y qué tiene de malo Entonces, eso? no tiene nada de malo, lo que vamos es que yo con ellas les he platicado, oigan, No, pero yo ¿sabe tuve qué, a la Rocío? niña, No es posible que un hombre embarace a una mujer y así de fácil me voy. No, O sea, no, espera, él Blanca, tiene que haber lo hecho peor del caso es que responsable. sí es posible. O sea, no. Y sí es común. Tanto hombre que Ahora, así, la verdad es que no. a ver, sí lo hizo, que yo pero quiero... me dediqué a mi hija, No, yo sé. a mi mamá primero. y Yo después lo completamente sé, a mi lo que hija. yo quiero entender, y ahí voy con Iván, y me estaba esperando que tú entraras, es, ¿qué sucede en la cabeza de una persona, en este caso, Araceli, te abandonan? Ay, no. O sea, dices, aquí está la prueba de embarazo, desaparezco, me esfumo, ¿no? No quiero que te hagas cargo, está bien, perfecto. 22 años después aparece. Y además, me quedo a vivir en la casa. O sea, supongo que, por lo que has contado, esa lana se acabó, está viviendo con ustedes y además ahora no hace absolutamente nada. O sea, ¿qué pasa por esa cabeza? O sea, soy poco suficiente, o sea, ¿qué sucede aquí adentro? No quiero estar sola. Falta Es que de estas cosas, como bien lo sitúas, no pasan por la cabeza. Quizás se escucha peyorativo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque el vínculo no necesariamente pasa por la razón y por la lógica. Como bien decíamos hace rato, son 22 años de un suceso, pero este suceso marca la distancia física, pero no necesariamente la ruptura del vínculo. Y el vínculo es peligroso, precisamente peligroso en el sentido de que puede estar vivo de manera permanente. Quedó enganchada. Digámoslo, queda enganchada, porque las fibras del vínculo son otras, que no son ni las de la lógica, ni las del respeto a veces, ¿Sexuales? ni las de la razón. Hay una parte sexual, hay una parte tierna, hay una parte del cuidado y hay una parte del vacío. El vacío hablando constitutivamente de lo que nos constituye como huecos, ¿no? Que todos los tenemos. Y ahí es donde se cuela esta forma para entender el amor
no solo como amor, sino como vínculo, que es la parte más esencial. Sí, por esto es posible, porque el vínculo puede permanecer aunque la relación se haya terminado. Y el afecto puede ser movible, o sea, lo que ella pueda sentir en aquel entonces con lo que sienta ahora, eso puede ser movible. Es más, puede ser hasta negociable, ¿no? Consigo mismo. A pesar de que hayan pasado 22 claro, años. Puede ser. ¿Pero qué lo detona? O sea, ya 22 años ya fue. O sea, ya... Creo que lo detona la reaparición física de la persona y no sabemos qué haya venido a decir. La palabra es muy poderosa. No sé si dijo perdóname, y para muchas personas esa palabra, aunque no tenga ningún sustento ni ninguna otra posibilidad, es suficiente para decirte perdono. No sabemos de qué estamos hablando ambas partes. Sí, no. Pero se da. En esa forma automática, por eso digo, sí, si apelamos a que esto pasa por la razón, va a ser difícil entenderlo desde la lógica. Pero si lo hablamos desde el vínculo y desde qué se siente o desde qué no se ha dejado de sentir durante este tiempo, quizás ahí encontremos respuestas. Y la otra también es cierto que los vínculos siempre van a estar ahí como muy ávidos, ¿no? De que venga el otro y me dé esa parte que yo quiero escuchar o que yo necesito. En la cabeza. Ahí es donde la gente ¿quién? regresa a estas relaciones incluso violentas o incluso, digo, ¿qué más violencia que la de haberte abandonado en una situación vulnerable? Que además Mario nos podrá decir qué tan es esto un delito. Claro, no, ahorita lo vamos a ver, pero además, tantito nada más, yo tengo que ir a una recomendación, ahorita vengo Blanca, pero ¿qué te dijo, mujer? O sea, ¿cómo te endulzó el oído como para que tú hayas dicho, pues sí, te perdono, pero además, o sea, puedes decir te perdono, pero quédate a vivir? Ahorita nos lo cuentas y ahorita vengo con... ¿Es válido poner como pretexto que eres madre soltera para no dar dinero en la casa que compartes con tus hermanos? No. Tiene que asumir su responsabilidad. Tiene que afrontar las consecuencias de sus actos. No, porque pues también así como tenemos que buscar trabajo, tener un sustento. No, porque ya estoy en la misma situación. Entonces sí, es un gasto, pero pues ves la manera de ayudarnos de otra forma si no es con dinero. Mi hermana es una comodina, es lo que dice Blanca acerca de ti. Araceli, a ver, pues yo soy bien intrigada, la verdad. ¿Qué te dijo? Bueno, mira. Para que lo aceptaras. Para que me entiendas un poco. Es mi único novio. Duré 6 años con él. Nosotros tuvimos una relación muy bonita. Y la verdad, yo ¿Y cuando te abandonó? Sí me abandonó. Sí lo hizo. ¿Tan bonita sí que te abandonó? Sí propuso ayudarme, pero la verdad yo estaba muy molesta cuando me dijo que se iba a casar con otra a los meses. La verdad yo no quería saber nada de él. Yo creo que eso también es una reacción natural mía. Y después pues yo me dediqué a trabajar, pero mamá siempre ha estado enferma de diabetes. Yo soy la única que ha estado con ella. Entonces yo cuando mi mamá se entera que yo estoy embarazada, mi mamá me ayudó, sí es cierto, mi mamá ayudó muchísimo, Rocío, pero porque yo vivo con ella. No es cierto que has sido la única que has cuidado a mi mamá, que la cuidaste. Ellas no han vivido en la casa. No, no es cierto. Hasta apenas que ella falleció. Pero nos apoyamos, Entonces, entre las tres con los gastos. Es imposible que yo les haya dado una información porque no somos buenas, no somos ni amigas, no nos hablamos. Desde niña siempre ha sido esa envidia. Y viven en la misma casa. Bueno, tú no, pero tú vives con Erika. Erika en la tiene misma 9 casa. años en la misma casa de que ¿Y no falleció te mamá. llevas con Erika? No nos llevamos. ¿No se hablan? No nos hablamos. Esa es una mentira. Órale. Lo que saben no Porque ella saben por siempre mi cuando mamá. era niña se acercaba a mi mamá y siempre andaba así detrás de ella y decía que nosotros le hacíamos maldades y no era cierto. Ella también ha sido una persona que se ha alejado de nosotros desde ¿Se han chica. agarrado a golpes? Pues Ellas me han pegado a mí, las dos. Y me han sacado de la casa. Me han sacado. Hubo un Pero niño tú que la corriste a golpes Lo que yo no he pagado son 9 años Bueno, y yo lo reconozco. Pero se me hace justo porque yo la cuidé toda mi vida. Toda mi vida y aparte yo estoy sacando No, adelante no es mi hija. cierto, toda tu Está en vida la no. universidad. A ver, Ok. Araceli, mira, independientemente de lo que haya ocurrido, tu mamá tomó una decisión y esa decisión la dejó plasmada en un testamento. Que esto me parece bastante inteligente por parte de la señora. Más yo se lo con las pedí a mi condiciones mamá. que estaban. Excelente. Entonces, eso ya no hay vuelta atrás. Sí. Yo lo que te pregunté es, ¿qué te dijo el hombre para que le abriera las puertas de la casa? Y además, perdón, Araceli, pero en esa casa no solamente vives tú y tu hija. Yo sé que tu parte se la dio a tu hija.
¿correcto? ¿Por qué? No sé, la señora habrá tenido sus motivos, son respetables, pero Alejandro no debería jurídicamente de estar en esa casa o legalmente de estar en esa casa. No lo sé, o sí podría estar en esa casa a pesar de que esa casa es de 3 personas que son Blanca, Erika y Claudia, la nieta de la señora que es hija de Araceli Alejandro tantito. A nosotros nunca nos pidió una opinión. Es que me por da eso un poco es de que pena porque yo nunca le hablé mal a mi hija. Que de le su papá. rente No, una casa, pero eso es No, otra cosa, no, eso es otra cosa. Espérame, en esa situación No, me da mucha espérame tú, pena. por favor, y déjame Que le hacer un rente una paréntesis casa al hasta aquí señor y que se contigo, lleve a su- Mario. En estricto sentido, tiene que consultar primero a los propietarios y en ausencia de los propietarios a los poseedores. Se tiene que tomar en cuenta. Entonces, debió de haberse consultado si podía ingresar una nueva persona y en calidad de que iba a ingresar. Entiendo que puede ser una pareja sentimental, sin embargo, habrá que ver si cumple con las condiciones para convivir en ese núcleo de familia. Exacto. Si hay un antecedente, como lo sabemos, donde hubo un delito que le cometió primero a Claudia, su hija, y en segundo grado a Araceli, por el abandono de una persona que estaba en estado de embarazo, pues yo pensaría 2 o 3 veces si puede entrar este primo delincuente, ¿no? Claro, ojo con lo que dijo, primo delincuente, porque cometió un delito. Ahora, ¿qué fue lo que te dijo? ¿Por qué lo aceptaste así? Independientemente de lo que hayas vivido con él, pasaron 22 años, Araceli. Sí, pero yo nunca he vuelto a estar con nadie. Me he dedicado completamente a mi hija. O sea, ¿lo seguiste amando? Sí, toda mi vida. Entonces llega, yo nunca le hablé mal a mi hija de mí. De él yo nunca, hasta ahorita que ya se están hablando de este tema. Pero entonces, está bien, yo le eso dije es a lo mi hija, correcto. Tu hija no tiene por qué a mi enterarse hija de le la dejó la situación. propiedad Pero a mi mamá. Entonces a la que le tenía que decir es a mi hija. sí, pero también esa propiedad ya no es de tu mamá. Tu mamá ya no está. ¿Tú crees que tu mamá lo hubiera aceptado en su casa? Te pregunto. Sinceramente. Yo digo que No no, lo sé. Rocío. No lo Porque sé, para tendría empezar que con estar que, ella. con Por qué eso, rapidez pero a lo ver, perdonó. porque Está creo bien que ella es la que más perdone. me conocía. Permíteme. Sí, que lo Está bien, perdone, o sea, claro. yo estoy de acuerdo que no guarda rencores y Pero no ok, por eso te lo vas a perdono, recibir, ¿no? Pero no por eso, o como que al mes yo ya vente conmigo, o sea, no es como Me busco que antes, muy... Rocío, pero obviamente yo no les voy a decir a ellas mi vida personal porque no nos llevamos No, pero bien. sí les O tienes sea, que pedir consentimiento pero sí, porque para que No vivan nos en ese llevamos predio. bien. A la No única que- importa. la casa es el departamento que nos dejaron es de mi hija. Con la que yo hablé fue con mi hija. Porque yo con ellas, oye, si ya hemos llegado a los golpes, me han sacado Araceli, de la casa. Araceli, Mamacita, Araceli, es que no pagas, mamá. Esa no propiedad pagas tiene los gastos. 3 O sea, dueños. obvio No que te solamente la enojamos. dueña es tu hija. Sí, yo reconozco que llevo 9 años porque estoy pagando la carrera universitaria a mi Sí, hija. sí me están Sí lo he hecho, escuchando, sí. porque pareciera como que yo digo algo y se van como para otro lado o no me quieren escuchar. Esa propiedad, Araceli, es de 3 personas. Y esas 3 personas, si Blanca tuviera que tomar una decisión sobre esa propiedad, ella tendría que consultarlo con ustedes. La rentó, a mí no me tomó en cuenta ni a mi hija. Porque es su parte, claro pero que- a ver, la Es lo rentó. mismo. ¿Debió haber tomado en cuenta a sus hermanas para rentar su parte? Así es, porque son copropietarios. Ok. En estricto sentido, toda la retribución que tenga ella tendrá que compartirla con los demás copropietarios. Ok. No, pero yo sí les avisé. Yo ¿A sí les quién? avisé que se iba a rentar. A mi hermana Araceli sí te avisé y a Erika yo les avisé, ¿saben qué? Se va a rentar porque yo vivo en otro lado. Sinceramente yo no sé por qué, Mariana, a mí no me toman en cuenta nada. No, lo yo sé. la verdad, así como que te odio, pues son tampoco, 9 años ¿verdad? que se murió mi mamá, ¿sí? Al año peleamos porque donde yo la cuidaba, obviamente es ahí donde nos quedamos nosotras con mi hija. Y yo la verdad, te voy a ser sincera, soy ¿Que la fue que la más primera la vez que cuidé. se agarraron a golpes? Y nos agarramos a golpes porque ellas querían agarrar las cosas que yo utilizaba con mi mamá, que yo me esforcé por tenerlas con mi mamá, porque yo sí me dediqué a mi mamá, aunque ellas digan que no. Y se me hace injusto que ahora estos 9 años yo siga pagando cuando yo fui la que más me encargué de ella. No, pero es que eso no tiene nada que ver con lo demás. O sea, esa propiedad, independientemente de lo que sea, pues sigue teniendo Generando gastos, ¿no? gastos. Que si predial, que si agua, que si luz, que si lo que sea. Pero yo y pagaba todos todo esos eso. servicios, espérame, todos esos servicios tienen que dividirse también en 3 partes, Mario. Sí, sobre todo porque son copropietarios. Y si fuera propiedad en condominio, cada quien absorbería la parte alícuota del mantenimiento, pero no lo es así. Todos los copropietarios deben de aportar en partes iguales o su porcentaje a los gastos generales de la propiedad. Exacto, y eso no tiene nada que ver cuando tu mamá vivía, me explico. O sea, cuando tu mamá vivía, Yo eso era la ya que pagaba todo eso. pero eso ya está ahí. Ahora
bajo el nuevo régimen que dejó tu mamá, las condiciones en las cuales heredó. Entonces, a partir de ahí, toda la responsabilidad de los derechos, las obligaciones de ese predio se tiene que dividir en 3 partes. Son mías. ¿Por qué son tuyas si Pues tú no decía- estás en el testamento? Por eso, los tendría que pagar mi hija. Mi hija Claro. está estudiando aún y yo soy la que le está pagando la carrera. No importa, ¿no? Es que no nos quieren apoyar en eso, no lo entienden ellas. A ver, Ellas lo que Mario. quieren es afuera su dinero. Aquí sí hay que dividir 2 partes. Primero, si su hija fue posibilidad de tener obligaciones sobre esa propiedad, sí deberá de pagarlas. Cuando no las tenga, pues podrá acercarse del padre o tutor para pagar las obligaciones de esa propiedad como copropietario. Que en este caso es ella, Así es la es. mamá. Entonces, sí tiene una doble obligación, quiere decir que es obligada solidaria de los gastos de ese inmueble. Ajá. Ahora, en cuanto a los gastos que hizo directamente cuando su mamá aún vivía, sí los puede reclamar, ¿ok? Hasta 5 años antes de la muerte. Entonces, sí sería bueno que se reunieran entre las hermanas a los gastos que a su consideración hizo de más. Ok. Pero si las demás hermanas también aportaron por partes iguales, este gasto es únicamente moral o emocional. Ahora, voy todavía más lejos. ¿Cuánto tiempo tiene que regresó Alejandro a la casa? O sea, que regresó contigo. Bueno, a mí que buscó 6 meses. ¿Y cuánto Y hace tiempo 5 que ya vive estamos. ahí? ¿Qué O sea, hace enseguida Alejandro? no ¿Cómo puede ser. coopera? Me está ¿Dónde trabaja? Bueno, me ayuda conmigo. Nosotros nos dedicamos a los tianguis, tú sabes, es un triciclo. Pones tus cosas en un triciclo, te llevas tus cosas para atender el... Pero no que tenía muchísima lana y que de repente tú no eras del Se nivel. quedó en y la quién quiebra sabe. seguramente. Déjame entonces a la esposa. pausa O sea, comercial. Déjame ir a la o fue pausa mantenido comercial para en su saber esa familia. parte, pero además para saber qué le corresponde pagar a Alejandro, en este caso, en caso de que solamente pueda vivir en el cuarto que le dejó la señora a Claudia y, por supuesto, en este caso, donde vive también Araceli, ¿no? Qué complicación, ¿verdad? Y de todas estas complicaciones podemos salir avante siempre y cuando pues estemos presentes en este espacio, que el objetivo de él es precisamente que nos instruyamos todo sobre lo que podemos y no podemos, debemos y no debemos, y saber a qué instancias tenemos que acudir para que las cosas queden correctamente, ¿no? ¿Está usted de acuerdo? Pues voy a la pausa comercial, ahí está el código QR y yo voy y vengo, no se vayan. ¿Llegarías a los golpes para sacar a tu hermana de la casa que te dejó tu mamá? No, jamás. Pues no sé, desde chico me inculcaron eso, que a una mujer pues no se le pega, digo. No importa lo que haga, pues hay otras maneras, ¿no? Tal vez con las palabras, otros medios. No, ¿qué pasó? Al contrario, me saldría yo y dejaba a mi hermana, ¿sí me entiendes? Porque uno es hombre y uno tiene que ver la manera de hacer la casa para la mujer, no al revés, ¿no? Jamás. Pues porque hay otras maneras de llegar a arreglos, ¿no? Sean cual sean las circunstancias. Y todos los servicios. No hemos parado porque es bien interesante aquí lo que está ocurriendo. Fíjense nada más. No basta con que público dejemos un testamento, si es que le queremos dejar algo a nuestros seres queridos cuando ya no estemos aquí, sino cómo lo dejemos. En este caso, si es un predio que tiene 3 departamentos o 3 accesorias o lo que sea, y se lo vamos a dejar a 3 diferentes personas, o sea, que nosotros decidamos, entonces tenemos que hacer, ¿qué, Mario? Sí, en la mayoría del país y en la Ciudad de México existen 3 tipos de régimen, que es la propiedad privada, cuando es una casa independiente, un régimen de ley de propiedad en condominio, que es lo que le conviene a ellas, y la copropiedad, que es lamentablemente en la que muchas familias se ven inmiscuidas. Ajá. Aquí, si cada una tiene un acceso distinto, aunque sea dentro de un mismo predio, podrán hacer ley de régimen de propiedad en condominio para que cada quien se haga cargo de su luz, de su agua, de su predio, y únicamente entre cada uno paguen un mantenimiento de las áreas comunes, que es como está dividido todos los edificios. Ajá. Todavía hay edificios más viejos que continúan en copropiedad y son los famosos problemas de que no encuentran al dueño anterior. Pero el día de hoy, si se reúnen y asisten a la jornada jurídica, les pueden hacer el cambio de copropiedad a régimen de propiedad en condominio y se acabarían sus problemas en 2 semanas. Fíjate nada más. Todos sus problemas, bye, adiós, y cada quien... Si no estoy y no quiero pagar la luz o no quiero pagar el agua, pues se las cortan y se acabó, ¿no? Ahora, Erika, la otra hermana, ¿qué opina acerca de todo esto? ¿Está de acuerdo contigo? ¿Está de acuerdo contigo? ¿Está de acuerdo con las dos? Ella está de acuerdo conmigo, la verdad. Ok, entonces Porque vamos bueno. a hacerla pasar
para que esté aquí presente mientras todo esto se va desarrollando. Ha estado escuchando absolutamente todo, pero mejor hacerla pasar, por favor. Producción, Erika. Estoy cansada de que mi hermana Araceli siempre tenga algún pretexto para no ayudarnos con los gastos de la casa. Ella siempre se ha hecho la mártir de que no le alcanza, de que solo por ser mamá soltera. Yo también soy mamá soltera y tengo 2 hijos y he podido aún con los gastos de la casa. Y lo peor aún es que ella trajo al holgazán de su marido a vivir a la casa, quien la dejó estando embarazada y ahora solo viene para ocasionarle más problemas. Pues lo hicimos sin querer, pero salió, fíjate. Blanca la mayor, Araceli la del medio y Erika la más chiquita de la familia, ¿cierto? Sí. Bienvenida. Sí. Gracias. Y tú vives también en el predio. Sí. Y por lo que escucho, mamá soltera. Sí. ¿De cuántos? Tengo 2 hijos, ya mi hija se juntó y nada más vivo con mi niño de 13 años. Ok. ¿Y tú estás de acuerdo con lo que hace tu hermana Blanca o con lo que ha decidido Blanca? ¿O estás de acuerdo también con Araceli? No, es que, bueno, el problema aquí es que Araceli nunca se ha hecho cargo de ayudarnos con los gastos de la casa en cuanto a luz, agua y todo eso. ¿Desde hace cuánto? Desde que yo tengo uso de razón, ella siempre se ha escudado atrás de mi mamá. O sea, desde que tu mamá no está. Ajá. Antes Bueno, tu mamá se hacía cargo de todo. Okay. Mi mamá le ayudaba y le daba para la escuela de la niña, mi mamá le pagó el parto. Entonces, nuestro problema es ese, que ella no quiere cooperar para los gastos. De hecho, hay veces que no saca ni su basura, no la saca, la deja ahí, luego ya huele feo, uno tiene que andarle tirando la basura. Entonces son los problemas que hay con ella, porque pues aparte de que no coopera con los gastos de la casa, pues no... Sí, es cierto, porque dice que luego no tiene tiempo. Okay. Y no tiene tiempo, y le digo, pero nosotros pero nos damos como no el tiene tiempo, digo, tú eres mamá soltera. Nos damos el Y tiempo. siempre has cumplido con tus obligaciones. Sí. Entonces, Araceli. Yo me paso casi todo el día en los tianguis. Es desde la mañanita, te paras a las 5 de la mañana, vas y pones tu puesto. A las 6, 7, tú tienes que levantar e ir a pagar al que te cobra donde está tu puesto, pagar el de la basura. Yo también he vendido en el tianguis y también me voy desde temprano y aún así tenía tiempo para regresar a tu casa, ver a mis hijos, hacerles de comer y ir a pagar lo que se tenía que pagar de la casa. O sea, ella siempre busca un pretexto, no sé si para no pagar o para no ayudarnos a hacer las cosas. Ahora, ¿qué onda con Alejandro? ¿Te llevas con él? No. No le hablan ninguna de las dos. ¿Y por qué no aporta? Él me está ayudando ahorita porque, pues, pero los dos trabajan. Su ex esposa. Pues no que tenía mucho dinero. Sigue casado. Lo llevó a la ruina, su ex esposa. Ajá. Su ex esposa. ¿Lo llevó a la ruina? Sí. ¿Cómo? Le gustaba jugar, él que me platicó que le gustaba jugar en los casinos y perdió todo. Todo lo perdió. Lo dejó en la ruina totalmente a lo que le dejaron a él. Bueno, pero trabaja contigo. Está ayudándome ahora, pero... Están generando ingresos. Pero le estamos dando todo lo de la carrera de mi hija, pues nos está saliendo un poco cara. Lo hemos tratado de hablar con ellas, pero la verdad es que no me quieren. O sea, no me quieren mis hermanas. Como tú lo quieras ver, no hay forma de que ellas lo entiendan. No hay forma. No hay ni una. Araceli, es que ningún juez te lo va a entender. Es decir... O sea, por mucho que tú quieras explicar las necesidades que puedas tener, hay obligaciones. Y mira, no quiero justificar absolutamente a nadie, ni a tu hermana Blanca, ni a ti, ni a tu hermana Erika. Pero si Erika ha sacado 2 hijos adelante y es madre soltera y paga, ¿por qué tú no vas a pagar si ahora además tienes al papá de tu hija? Es que es lo que le digo, contigo. Que si yo he podido con mis 2 hijos, que ella no pueda con una. ¿Qué diría un juez? A ver, yo llego y le digo, que señor juez, pues por favor tenga consideración. Bueno, aquí es un poco más frío de lo que si yo divido este caso sin ponerles hermanas, son 3 copropietarios y hay uno que no ha estado pagando. Existe dentro de la primera instancia, cuando hay un deudor que no ha aportado a la casa, hay la posibilidad de embargarle esa propiedad. Como ha sucedido mucho esto... O sea, ¿su parte? Sí, como ha sucedido mucho en donde en régimen de premio y condominio no pagan su mantenimiento y copropietarios no aportan, hay algo que se llama ejecutivo civil, en donde se les advierte que deben y si no pagan, ya no hay posibilidad de hacer un juicio más amplio porque hay 2 afectaciones.
directas y son económicas. Entonces, sí, los otros dos copropietarios, para no decirles hermanas, porque es un término que está sensibilizando mucho a Araceli, podrían quitarle el inmueble en una situación muy rápida. Ellas rematan ese inmueble y le regresan la parte a que todavía tiene derecho y toman todos los gastos que han erogado durante 9 años. Pero ¿cómo lo comprueban? ¿Nos lo compartes después de esta recomendación? Porque sí, o sea, yo como hermana, aunque me una con otra, ¿cómo yo compruebo que yo sí me hice cargo de los gastos de ese inmueble y que fue una sola parte la que no aportó? Ahorita lo vemos. Voy y vengo, no se vaya. ¿Cómo reaccionarías si tu hermana lleva a vivir a la casa que comparten al hombre que la abandonó y no dan gasto? Ese sería un tema difícil. Más que nada sería hablar con ella y explicarle que la situación no puede ser así. O sea, podemos apoyarla, pero tampoco soportar este tipo de cosas también, ¿no? O sea, tiene que haber una responsabilidad. No, pues no se le permitiría tan solo, ¿no? Si la abandonó, pues ¿cómo vas a regresar, no? Y como la costumbre de uno ya la antigua, pues si vas a regresar, pues entonces a otro lado, a la casa ya no pueden regresar porque pues ya perdió la oportunidad que se les dio, ¿no? A los dos, a ambos. Complejo el tema, pero si no lo queremos complicar más, pues sí nos puede salir, ¿verdad? Bueno, la pregunta antes de irme a la pausa comercial es ¿cómo subdivido un predio y compruebo que solamente 2 partes hemos pagado y una no? Bueno, aquí vamos a un tema más difícil, que es el procedimiento. Ajá. La carga de la prueba es siempre del que acusa. Entonces, si 2 copropietarias, me gustaría seguirlo llamando así, y no hermanas, para que sepan en dónde están paradas. Okay. Si 2 copropietarios tienen que mostrar los recibos de pagos, y el que tiene el pago es el tenedor del derecho. Es decir, yo puedo decir, yo pagué, pero si alguien más tiene el pago, a menos que haya sido cuenta de terceros, se entenderá que es aquella persona. Entonces, si en una confesional, en una testimonial, a Araceli le preguntan dónde están tus pagos, pues ella va a llegar sin nada y no podrá comprobar que ella hizo algún pago. Realizó el pago. Sí, entonces la carga de la prueba estará en su contra, es algo propiamente del proceso. Pero así, cada persona en México, que sucede mucho, que ha hecho pagos en favor de alguien más, tendrá el derecho de cobrárselo a quien es legítimo propietario. ¿A nombre de quién están los servicios? Desde mis 18 he pagado las hasta cosas y a veces algunas las paga Blanca. ¿A nombre de quién están los servicios? El recibo de la luz está a mi nombre. ¿El recibo del predial? El predio está a nombre de Blanca. ¿El agua? Está a mi nombre. Ese está mi nombre. O sea, los 3 son a diferente nombre. Así es. Sí, pero ¿Quién ha pagado qué? No aporta ¿Tú has pagado nada. agua? Ella no paga nada. Tú tienes a ver, es que tú por nunca favor, aportas nada. cada una de ustedes, escúchenme por favor, se los pido. Cada una de ustedes tiene sus recibos correspondientes. Los que están a su nombre, ¿pagados? Sí. Las 3 partes. Yo sí. Tú tienes tus recibos pagados de agua. Pagados, sellados por el banco. No te veo muy convencida. No También pagado. tú. Las que hemos pagado ha sido Erika y yo. ¿Pero quién tiene los recibos de agua? Erika. Yo a ella le ¿Tú encargo. los tienes? Yo ¿Los de le agua? encargo los recibos que se pagan en Los de agua también. De todos los de agua pagos. tengo uno que otro, no todos. Pero sí tengo Pero la porque yo mayoría. los he ido Yo a espero pagar. que La no tengan mayoría una que los otra tengo yo. deuda ahí, Ajá. porque El o sea, eso es algo que 85% tienen que pagar. Se lo Sí, encargo la yo mayoría todo a de ella, todo lo que se porque ella paga es la los que tengo yo. Tú los Todos tienes. recibo. De 9 Entonces- años, lo demás lo tengo yo. No tienes nada, Yo tengo porque todo nunca lo aportas demás. nada. Tú siempre dices que ¿De están cuándo mal las tienes la- ventas, Ok, a ver, que no tú te tienes los alcanza, recibos que no según tienes. tú, Yo soy la desde única- cuando vivía tu mamá. Así Seguramente es. ¿Desde cuándo cuenta Todo. esto? Desde que la señora trasciende. 5 años a la fecha. El día de hoy, 5 años hacia atrás. Ok, de 5 años a la fecha. ¿Tienes algún recibo pagado No tiene. por ti misma? No. Entonces no aplica. Todos los que tienes anteriores Todos sí no lo pagaba cuentan. Ya no cuentan. Cuentan los de 5 años a la fecha. ¿Eso los tienes tú? Yo tengo todos. Ok, ahora, tu hija. ¿Cómo estará la cosa? Es que debe ser un miernito. De verdad, desgastante del lugar y de la forma en cómo lo podamos ver. Resulta que Claudia, quien ha estado asintiendo mientras yo fui a la pausa comercial, está harta y dice, yo lo que quiero ya de verdad es salir de aquí. Ya si me dejaron o no me dejaron es lo de menos, yo ya ni me interesa, lo cual no sería justo.
porque además están incumpliendo una voluntad de una señora que ya no está. El problema que para eso aquí, es el perdón que le testamento. interrumpa, no es que no estemos de acuerdo en que ellas estén ahí. El problema es que no cooperan con los gastos. Yo lo sé. O sea, eso es lo único que nosotros alegamos, que tiene dinero comparado para otras cosas y no tiene para los gastos de la casa. Qué interesante lo que acabas de decir. ¿Para qué tienen dinero? A ver, vamos a hacer pasar, por favor, a la cuarta parte de esta historia, muy importante que esté aquí, que es Claudia Público, para que pues nos diga ¿qué va a suceder con su herencia? Porque al final del día la abuela le dejó la parte que le correspondía a la mamá a nombre de ella. Adelante. Estoy cansada de los pleitos de mi mamá con mis tías, solo por unos cuartos. Mis tías son unas abusivas, quieren quedarse con lo que no les pertenece. Han llegado hasta golpearnos y sacarnos de la casa. Ahora les molesta que mi padre haya regresado con mi mamá y ahora las cosas se empeoraron. Importante, público, lo que acaba de suceder mientras la pausa comercial. Blanca acaba de decir Rocío, y esto a mí me da muy buena espina. El problema no es con la niña. ¿Qué quiere decir? Que yo no quiero afectar a nadie. Así lo leí yo y te lo agradezco mucho. Y le dije lo que yo creo que es correcto, Mario. Al ser 3 herederas, son 3 las que están en el testamento, 3 copropietarias. En el momento de un supuesto juicio, o en el supuesto de que hay un juicio, ¿quién va a tener que ser llamada? Obviamente Claudia, Erika y Blanca. Es correcto. No va a ser llamada la mamá. Aunque hayas pagado lo que hayas pagado y aunque sea la mamá, quien es la heredera es Claudia. ¿Correcto, Clau? Bienvenida. Gracias. Ojo, no se trata de hacer más bronca. Yo sé que estás hasta el gorro. Yo ya hubiera corrido. O sea, pero a ver quién me alcanza. Y sé que tú es lo que quieres hacer. No, y es ya definitivamente lo que quiero hacer porque ya estoy fastidiada de los pleitos que traen mis tías con mi mamá. Porque ya han llegado al límite de sacarnos a golpes y ellas dicen, es que el problema no es contigo, pero claro que es conmigo. Porque desde un inicio, o sea, ellas no se limitan a estarle diciendo de cosas, insultarla, incluso hasta mi papá, ¿no? O sea, yo no soy quien para juzgar qué momento se fue o qué momento regresó. Incluso no, pero sí eres quien para hablar y decir lo que es correcto. Y Clau, las decisiones de mi mamá tampoco tengo por qué juzgarla o decir si quiere regresar con él o no. Eso es muy independiente de ellas. Pero ellas sí tienen su opinión de ella. Me parece muy inteligente de tu parte. Sin embargo, a ver, tú creo que te quisieras llevar bien con tus primos. Y ni eso pueden hacer. No, porque ellas le hablan mal siempre de mí, como de, ¿sabes qué? Con ella no, esto no, y siempre. No o les sea, hablamos sí, mal. porque Claro el problema es que los niños se dan cuenta de los problemas con Araceli. El problema es, yo sí lo veo, es con ella y con ella, ¿sale? No, los hijos no tienen nada que ver y ellas se envenenan a los hijos. No, Yo es ni a cierto, mi es cierto. Yo a mis mentira. hijos Yo no les tengo digo mucha nada. culpa de Les hemos mi hija dicho nada porque a yo a los mi niños. hija no le había Es dicho cierto. nada de la historia de su papá. Porque yo nunca la envenené, porque mi vida personal ¿Pero no tú les crees que tu importa. hija es a ellas dos. tonta y no se da cuenta? Ella la dejaron, a ella también tiene a su esposo drogadicto, Pero la y lo verdad tuvo es ahí que sí me viviendo. importa Y yo no porque me está en meto, o nuestra sea, esos son sus casa. problemas. Sí me importa. Es la casa también de mi hija. Oye, sí, pero que traigas a un Araceli, hombre, mira, Pero dicho, todo es conmigo, desconocido, ¿te das tuya. cuenta? Es conmigo. No ¿Por sabes. qué no pelearon así Es cuando mi mamá descono- estaba enferma? es desconocido. ¿Por qué no pelearon así? Exactamente, ¿Por qué no? no peleaban cuidar a mi abuela, jamás ahí, pelearon por supuesto cuidarla. que sí. Eso sí dice mi tía, Pero es que yo nosotros trabajo, siempre soy le mamá dábamos dinero soltera a y tu mamá, trabajo le y todo llevábamos esto. las medicinas, Pero cuando lo que iba a nosotros comer, necesitábamos, una, please, déjenme escuchar. cuando nosotros necesitábamos el apoyo para llevar a mi abuelita al hospital, al doctor, al que la estuvieran cuidando, porque obviamente mi mamá tiene que trabajar para solventar nuestros gastos, porque eso sí, ellas jamás se preocuparon por si teníamos que comer, incluso si cuando mi abuela vivía, jamás se preocuparon por eso. ¿Quién daba para la comida? Ellas iban con... ¿Quién daba el gasto? ¿Quién daba para la Ustedes comida? no. Nosotros. Ustedes no. ¿Quién Ni siquiera para solventaba pararse esos ahí. gastos de Mi tu mamá abuela? con lo que trabaja en el tianguis. No, porque ella, ¿Pero eso ella misma alcanzaba dijo para que todo? no tenía No. tiempo de trabajar. Y eso es lo que ellas no Por eso, dicen. Ellas no se pero preocupan tus por tías, eso.
daban alguna aportación. Sí, iban y nos botaban sus 100 pesos, 200 pesos para lo que nos alcanzaba. Mi mamá me daba. Yo ignoro si mi mamá le daban ellas, pero a mí ellas nunca me dieron un solo peso partido. Ellas nunca, no las conocen en el hospital ni en ningún lado. Soy la única que la llevaba y la única que estuvo con ella, porque ahí no se peleaban, porque estaban con sus maridos, ¿no? Ahí no tenían tiempo, ¿no? Tú sabes que sí es cierto. Sabes que sí es cierto y qué bueno que veniste. Mi abuela Qué bueno que veniste. Me da mucho gusto. Me da A ver, mucho gusto que hayas venido. A ver, ¿Qué comías tú? Por favor. Que llevábamos nosotras. Claudia, ¿Qué hay que comías? arreglar esta situación y yo sí te quisiera aconsejar delante de tus tías y apelando y en el recuerdo de tu abuela a lo que tu abuela decidió. Si te quieres salir de ese predio, es tu voluntad y yo no soy quien para decirte que no te salgas, pero quizá yo creo que la mejor forma sería vender tu parte. No sé qué opines tú, no sé qué opine Mario y no sé si sea posible, pero déjame hacer una pausa comercial y regresamos con el comentario de él. Y además, ¿cuántos años tienes? 22. Adulto ya. Qué bueno que no te metes en la vida que haya pasado entre tu papá y tu mamá. Pero te pregunto a ti, ¿te gustaría que como mujer, estando embarazada, te abandonen y aparezcan 20 años después y te digan, ya llegué, estoy aquí, y tú abrirías la puerta? O sea, perdón, pero hay información y mensajes que mandamos como padres que no son muchas veces los correctos. No, porque ¿Te yo nunca gustaría le que lo conté hicieran? nada. ¿Te gustaría que hicieran lo mismo con tu hija? No, no me gustaría. Ah, pero lo estás haciendo tú. Entonces, si tú estás poniendo ese ejemplo, el día de mañana, ¿con qué derecho y con qué autoridad podrías exigirle algo a tu hija? Solamente hay una cosa, que yo no, a mi hija nunca le conté nada ni le hablé mal de su papá. Ellas son las encargadas. Pero ahorita pasó de mi esto. vida. Sí, sí pasó. Y sigue Se pasando. está enterando. Y Se está sigue enterando, sí pasando. pasó. Ahora, si tú te reconciliaste con él o no, pues qué bueno que te lo respeta tu hija, pero ahí en esa casa hay obligaciones. Y el señor le haya ido como le haya ido, pues sigue comiendo, sigue respirando y sigue... Sí, Lucio, pero sí hemos querido dar... Yo casi no estoy en la casa. Y ellas están No todo el día. importa. Y permítame, ¿cómo voy a pasar la misma agua? La misma... Yo casi no estoy. Y ellas quieren... te tocan de 700. Otra vez te desviaste. Te tocan de 800. Ese tema Sí, yo ya lo entiendo. vimos y Yo ya lo se entiendo. puede solucionar. Yo le dije, Déjame ir a una pausa y seguimos aquí. Voy a la pausa, público, voy y vengo, no se vayan. vayan. No deja que uno divida, que uno ponga su propia agua. ¿Defenderías a tu mamá si tus tías la quieren correr de la casa de tu abuela que les dejó a ellas y a ti? Sí, pero trataría de llegar a acuerdos antes de pelear, un acuerdo porque por algo la dejó a ella. Sí, sí la defiendo. Porque pues justamente es para las dos, ¿no? Hay que apoyarse entre familia. Claro que sí. Pues porque es mi madre, digo, tampoco obviamente no recurrir a la violencia, pero pues sí tratar de hablar con ellas y pues si son hermanas y se los dejó la abuela, pues todas son parejas, ¿no? Que tú estás rentando. Sí, sí, no lo informó en su momento. Ella habló con nosotras y nos dijo que iba a rentar su departamento. Habló contigo acerca de que iba a rentar. Seguimos aquí, no hemos parado. Yo le avisé, nos dijo los dos. Ok. Lo que acaba de decir Mario es, cada una tiene que hacer, por ejemplo, lo básico es el recibo de luz, que es rapidísimo, ¿no? Sí, el agua depende del titular del predio. Es decir, solo puede haber una toma de agua, eso es en todos los domicilios de México. Pero la luz, sí, para evitar este tipo de problemas, se puede subdividir hasta 20 veces un predio. Entonces, cada una puede tener su propia toma de luz, su propio medidor. Eso es muy fácil y a la compañía de luz le interesa que cada quien pueda dividir su luz. Entonces, esos servicios los pueden solucionar muy fácil si es el gran problema un tema económico. Pero para mí hay más resentimiento que un tema legal. Y más trasfondo, porque aparte ahí vive también Alejandro. Yo lo que pregunté fue, ¿estos problemas se acrecentaron a raíz de que regresa Alejandro a la casa? Y me dijeron, no, ya existían. Entonces, ¿Alejandro no representa ningún problema en la vida de ustedes o sí? No. Ninguno. Bueno, para mí no, o sea... No, nada más les gusta dar su opinión de lo que no les importa. A mí para mí es indiferente. O sea, X, o sea... O sea, te vale si Alejandro está viviendo ahí o no está viviendo. Es un hombre, es un parásito, o sea... Si lo pues hablamos, eso ya no es indiferencia, Blanca. Si lo hablamos de una forma así, grotesca. Pero Tú también tuviste su marido parásito. ¿Y tu marido tía, el señor? Yo te pregunto, ¿y tu marido tía?
aquí estoy y no. Él no busca trabajo porque señoras, con ella. señoras, para mí no vale la cuiden pena. sus pensamientos y aguas con lo que sale de su boca. Tú acabas de decir parásito y tú también sí, tuviste perdón. Dices, oye, entonces ya le estás diciendo, necesitamos conocer a Alejandro, señoras y señores, por favor. No voy a permitir que ese par de arpías se sigan metiendo con mi familia. Mi mujer y mi hija tienen todo el derecho de quedarse con esa casa, ya que mi suegra le dejó su parte a mi hija Claudia. Hace meses que llegué y desde que puse un pie en esa casa, sus hermanas no dejan de faltarle respeto a mi familia. Ya estoy cansado, no están solas y no voy a permitir un insulto más hacia su persona. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, ¿no? Qué Buenas bárbaro. tardes. Y buenas tardes, ¿cómo que mi suegra? ¿Cuándo fue su suegra? La señora, que en paz descanse. Pues nosotros, antes de que falleciera, obviamente, tuvimos 6 años de relación y llegué a conocer a la señora. ¿Pasaba a la casa? Sí, llegué a conocer a la señora. Como yerno. Como yerno. Y entonces, cuando se casó, ¿qué pasó a hacer? Pues ¿Perdón? ese fue un error que cometí. Estoy muy arrepentido. Tuve una relación muy mala. Le costó 22 años darse cuenta. Me costó tiempo. Estoy aquí dando la cara. Mi mujer me perdonó y mi hija también. Y ¿Es su mujer? pues somos Bueno, hoy pareja sí. ahorita ya, porque ya vivo con ella. Híjole, si usted cree en los milagros, sucedió uno en su vida, ¿eh? Y realmente se encontró con 2 excelentes seres humanos, que son Claudia y que son Araceli. Señor mío, yo lo perdonaría, pero de pasadito. ¿Es verdad? Que qué afortunado es usted, ¿eh? Qué afortunada es usted. 2 preguntas pendientes. ¿Vendería la casa o su parte, Claudia? ¿A quién y en cuánto? ¿O vendería su parte? En caso de... No, no lo haría, no ¿O les te daría el irías? gusto a mis tías. Porque eso es lo que quieren, sacármenos a mí y a mi ¿Nada mamá. más por no darles gusto? Sí, la verdad es que eso es lo que ellas quieren. O sea, ¿tu abuela no cuenta? Siempre lo han querido, siempre, ¿Tu abuela siempre. no cuenta? Desde que estaba mi abuela. Si mi abuela tomó esa decisión fue por culpa de mis tías. A ver, tu corazón. Habla con tu corazón y conéctalo con el cerebro. Tu abuela, la voluntad de tu abuela, ¿cuenta en tu vida o no Sí, cuenta en claro tu vida? que sí, vale mucho. Perdonaste a una persona que te abandonó cuando estabas en el vientre de tu madre, pero no perdonas a 2 señoras que tienen tu misma sangre y que son tus tías. Después de ahorita que vaya esta recomendación, me lo contestas con tu cerebro conectado a tu corazón, porque están siendo como medio incongruentes en este sentido. Por favor. Y la otra, si a ti... A ver, Alejandro, la pregunta es para usted. ¿Qué sucedería si a Claudia le pasa exactamente lo mismo que usted hizo con su mamá? ¿Perdonaría a la persona que la abandona embarazada y que aparezca después de 22 años? Voy a una recomendación, porque a veces esas sacudidas hacen falta, ¿no? ¿Dejarías que el padre de tu hija viva contigo después de que te abandonó hace años? Pues solo si fuera una situación muy difícil en la que estuviera, sí lo dejaría. Dependiendo las circunstancias. Si las circunstancias no fueron tan graves, pues sí, es mi hija y la tengo que apoyar. Ay, 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 qué temita. Empezamos con la subdivisión de un predio, la inconformidad y de repente pues ya nos vamos a que perdona al papá, pero no perdona a las tías. Las tías son hijas de la misma señora a la que supongo sigues amando y sigues recordando de la mejor forma. Y bueno, yo no sé cómo sea eso posible, pero ¿qué sucedería, Alejandro, si le hacen lo mismo a su hija que usted hizo con su mamá, con Araceli? Bueno, Araceli ha hecho una gran labor educando a Claudia porque es una niña de alma buena y dudo mucho que cometiera ese error, pero si así fuera... Su hija no es un error. Pues
yo creo que haría hasta lo imposible por buscar a esta persona y que se hiciera responsable de alguna manera o de todas. ¿Y cómo se va a hacer usted responsable de hoy en adelante, cuando menos, de la manutención de su casa? Pues ahorita le estamos echando ganas al trabajo de Araceli, estamos yendo a vender a los tianguis. Yo pues lo perdí todo, ahorita estoy empezando de ceros, pero estoy muy agradecido con ellas porque me perdonaron y me aceptaron. Ellas tienen una relación de familia horrible porque las señoras se la pasan pues siempre molestándola, juzgándola, criticándola, o sea, siempre atacándola y nunca la apoyan. Entonces... Pero tampoco estás en usted, no es su papel, que si las hermanas empiezan a pelear, usted, pues como que arremeta con la señora. No es mi papel, pero, o sea, ella dice que yo que la empujé y eso, o sea, lo que quise fue separarlas. No tiene que hacerlo. Mis brazos. No tiene que hacerlo, señor. Un teléfono, policía, se acabó. Ellos tienen que intervenir, ¿o no, Mario? Sí. ¿Quiénes somos nosotros para estar? Aquí, en este caso, aunque sean hermanas, no hay violencia familiar. Esto sería una riña. Así es. Porque no es un núcleo de familia. Entonces sería una riña dentro del mismo predio y la policía es quien tendría que presentarlos. Pero si son dos contra una ya no es riña, no ya es como... No importa, es una abusar, riña familiar, riña. ¿no? Otras veces hasta sus hijos se han metido. Así es. No importa cuántas Sigue personas sean riña. las ella que se enfrenten. Ha llevado hasta gente de del mismo barrio Alejandro, a sacarla. Mire la gravedad del asunto. Así sean 20, entre primos, hermanos, tíos, son familia. Si usted se mete, ¿qué sucede? Riña. Él no es familia. Así es. Ahora, en caso de que lleguen a sacarla entre primos y hermanos, ahí cometen un delito ellas dos, se llama despojo, puesto que ella es poseedora y su hija es propietaria. Entonces, si llegan a hacerlo, pues un mal consejo es déjense, ¿no? Para que cometan el delito y bueno, todos sean presentados ante el Ministerio Público. Pero no impedir la riña, puesto que esto se está consumando un delito. Hacerlo lo hace más culpable a usted que a ellas. Ahora, sano, pues no veo ninguna convivencia sana, Iván. No, ninguna. Y además, ¿sabes? Estoy pensando en... no sé si hacerlo como pregunta o como una afirmación. ¿Qué es lo que, si no fuera dinero lo que se están disputando, qué sería? Y se los pregunto de manera emocional. Es que no es dinero lo que ellas pelean. Efectivamente, es lo que estoy, egoísmo. Es lo que estoy preguntando. La casa. La propiedad. ¿Tú crees? Sí. Pero la casa entra dentro del dinero. Ellas se sienten heridas no porque mi quedar abuela con no ella. se las dejó completamente a ella. No, pero lo ahí... que quiero situar es que esto no es una cuestión de dinero propiamente, es una cuestión simbólica. ¿Qué se están disputando como hermanas en este sentido de qué di yo como la cuidadora y ese desgaste que implica haber cuidado? No sé si desgaste sea la mejor palabra, pero efectivamente, incluso clínicamente hay una cosa que se llama desgaste del cuidador como diagnóstico para alguien que está abrumado con el asunto de cuidar todo el tiempo a un adulto mayor o un enfermo. Y eso evidentemente lleva situaciones emocionales que yo no sé si es lo que se está albergando en este caso, Araceli, y que por eso pareciera que estás como en huelga de pagar y de continuar con esta responsabilidad como adulto. Incluso me parece que hay ahí como una especie de reserva, de regresión hacia no lo voy a hacer porque yo sigo dolida con esto y ellas me lo tienen que pagar de esta manera. Entonces, a eso voy con que cada quien se pregunte qué están reteniendo en el dinero, ¿no? Simbólicamente, y las demás, ¿qué están cobrando también? O sea, en este caso, Erika y la otra hermana, ¿qué están cobrándole? Porque también creo que hay un lugar como mujeres que no está siendo visto y que está incluso siendo como reclamado, ¿no? Las dos dicen, fuimos madres solteras y pudimos sin ello. Y ahora pareciera que hay un reclamo también sobre eso, de ¿por qué tú no puedes o por qué no lo puedes hacer? Entonces me parece que es importante también voltear a ver este lugar como mujeres, como madres solteras, que en este caso Araceli dice, yo ya no lo voy a hacer, yo ya no voy a continuar con esto porque incluye a alguien a la vida familiar y en este caso al papá de su hija. Yo no sé si eso a ellas les está significando un reclamo, ¿no? Un reclamo, una petición de por qué no estás con nosotras, por qué no estás haciendo lo que nosotras haríamos. Y creo que también eso se lo tienen que preguntar aparte. ¿Sí? ¿Le dio el clavo? Pues en este caso no es un problema como que contra ella, porque la verdad claro yo que como hermana, claro que sí. Amo a mis dos hermanas. ¿Por qué siempre la están atacando? ¿Me permites? Déjela hablar, por favor. Porque ese es el error. Usted, en vez de llegar a que tuviéramos una buena armonía, o sea, bueno, un complemento, mi papá llegó no se metió a desbaratar no, aún mi papá más nunca la se relación. metió.
Entonces, si usted Yo fuera no me meto con usted, permíteme, señora. si usted fuera otro tipo de persona... Discúlpeme, yo no me meto con usted. nunca se ha metido con ¿Pueden usted. dejarlo Si usted fuera- hablar, por favor? Si usted fuera otro tipo de persona, ¿sabe qué haría? Dejar que platicáramos nosotras. Platicáramos nuestras ¿Pero cuándo diferencias. quieren hacer eso? Permítame, señor. Eso es mentira. Ahorita no, ya no estamos alegando que si dinero del pasado, Bueno, nada. te desviaste. ¿Qué le ibas a contestar a Iván? Que no es el dinero que se pagó, o sea, que simplemente lleváramos una buena armonía y que se pagáramos de aquí para adelante parejo te las es, y cuando se le dice de favor tira la basura, tira la basura. A ver, Pero es que tú ni siquiera vives ahí. Nos está diciendo el Es psicólogo que tus inquilinos, que aparte imagínate otra cosa, el ¿qué basurero que pasa? hacen también. Son tus Entonces, inquilinos. no es cierto. Es que, mira, Es que ni siquiera se dan cuenta. de una forma. Su llavecita. ¿Quieren regresar otra vez a lo mismo? De una forma Porque cerrada, yo no. es que ya no A ver, habla, no se señores, puede hablar así. tengo que ir a hacer una pausa veras. comercial y regresando nos vas a decir, Mario, ¿qué vamos a hacer desde hoy? ¿Estamos dispuestos a avanzar o no? Sí, estamos dispuestos. ¿Sí, Claudia? Pues yo creo que ellas no, ellas van a seguir en lo mismo. Te pregunto a ti, Sí, yo ¿estás de dispuesta a mi avanzar? parte, sí. ¿Estás dispuesta a avanzar, Erika? ¿Estás dispuesta a No, avanzar? yo por supuesto estoy... Perdón, no te quiero excluir ni te quiero hacer sentir mal, pero no puedes tú formar parte de este documento que tendría que redactar Mario para que las tres partes involucradas firmen, porque tú no estás en el testamento, pero al final del día creo que lo entiendes. Rocío, es que ella se la pasa deprimida. Véale su rostro. No Pues es quieren que- avanzar. Voy a la pausa comercial así no se puede. y regreso, señores. Nosotros daremos nuestras conclusiones Es que lo y mejor por es supuesto pondremos lo notificar mejor lo de que nuestra dijo el parte abogado. para poder conciliar todo. Si ellas deciden no hacerlo, pues obviamente no vamos a poder hacer nada. ¿Usted qué cree que va a pasar? Regrese, no se vaya. Están diciendo que en algún momento no sé qué hicieron y no sé a quién acudieron, pero el caso es que aparentemente recurrieron a la ley y eso no funcionó. Mario, ¿qué podríamos hacer para que reine la paz, por favor, entre esta familia? Creo que lo primero que deben de conocer es la ley de cultura cívica, para que conozcan dónde empiezan sus obligaciones y dónde terminan sus derechos, sobre todo porque viven dentro de la misma casa. Lo segundo y más sencillo es separar la electricidad, que pues es un gasto que cada uno está haciendo. Lo más difícil será el tema del agua, puesto que esa solo puede haber una. Entonces, me parece que se puede generar un convenio muy sencillo para que en el momento en el que llegue el agua, entiendo, ¿no?, por lo que sé, que no se le puede encargar bimestralmente a una persona porque ellas dirían que una no la va a pagar, ¿ok? Ahora, es muy importante que Araceli sepa que si hay algún atraso, la única perjudicada va a ser su hija y ella va a entrar al buró de crédito en el momento en el que se empieza a atrasar en los servicios y estar muy conscientes de esto. No queremos dejarle una deuda a los 22 años en el buró de crédito a nuestro hijo. Así es. Entonces, en este convenio me parecería muy consciente que hubiera un obligado solidario por parte de Araceli o el señor Alejandro sobre las deudas que pudiera adquirir Claudia. ¿Ok? Entonces, esto va a ir exclusivamente sobre los servicios. En cuanto a la ley de cultura cívica, que es sobre la basura, eso lo pueden denunciar muy fácil, ¿no? Entonces, cada alcaldía y cada municipio tiene programas para los vecinos, que son vecinos, que no tiran la basura y son remitidos al Ministerio Público o al juez de paz para ser sancionados. Y entonces, si no pagan su multa, pues se quedan en la cárcel, ¿no? Claro. Entonces, pues si tanto les molesta la basura, llamamos a la patrulla, se hace acreedor ese programa y se van detenidos. Y esto funciona casi en todos los estados. Es que yo siento que sería volver al mismo problema, porque dice mi tía que... o sea, no quieren el convenio. No, dice mi tía que nosotros con la basura, pero sus inquilinos que siempre llegan a las 3 de la mañana Oye, y que siempre generan perdóname problemas. por lo que te voy a decir, pero no me gustan los chismes. Soy ajena a los chismes, no me gusta, no me entero de muchas cosas. Estamos tratando de dar una solución. ¿No la quieren? Yo la verdad siento que no va a funcionar. Vamos a intentarlo. Porque hablan sobre proceso legal y todo, pero igual mi tía se la pasa metiendo hombres y drogadictos y todo, y la verdad es que no. Entonces no quieres conciliar, quieres seguir con el mismo problema. ¿Quieres vivir con el mismo problema? Yo siento que va a volver a lo mismo. Ok, no sientas. O sea, entonces, ¿a qué vinieron? Estamos dando nosotros una solución. Yo la verdad lo que quiero dar pie a arreglar esto. Lo ¿cómo que le vamos quiero a es hacer? terminar mis estudios, sacarle su casa a mi mamá y que mi mamá pueda vivir en paz en otro lado y ya. Yo como quiera tolero a mis tías, pero Ok, el que estén entonces, maltratando a mi Mario, mamá no. ¿qué hacemos a partir de que Claudia no quiere participar?
Bueno, aquí hay poseedores también, ¿no? Que en este caso sería Araceli, la representante. Yo me iría sobre esos 3 puntos básicos. Podemos empezar a trabajar con ellos, que es el tema de que conocer la ley de cultura cívica. Son muy poquitos artículos y no sé cómo el tema es que yo pague. Que yo pague lo de esos 9 años. No. Esos 9 años de agua, luz, dividido entre 3. No. El tema es dinero. Aquí, con ellas lo pago. Ya te dijeron que no desde un Las principio. deudas estatales únicamente son de 5 años. Si es el tema, tendrían que ser el prorrateo desde hace 5 años, pero ya se lo propusieron un borrón y cuenta nueva. Así es. Entonces, empecemos... A partir de hoy. Empecemos desde ahí. Conozcan la ley de cultura cívica, que les va a ayudar a saber cuáles son sus límites. El segundo tema es que pueden separar la luz, y eso es un trámite gratuito también. Y la compañía de luz les hace toda la instalación de forma gratuita. Y el tercero y último es probablemente empezar a hacer el predio si es que no queremos empezar con los temas de basura. Eso sería un tema legal si es que tanto les afecta. Ahora, en cuanto a poder vender, está en todo su derecho de poder vender. Claro. Pero como son copropietarios, necesitan la autorización de los otros 2 copropietarios para poder vender. Entonces, en conclusión, Claudia, ha llegado el momento, y si tú quieres vender, insistes en vender y no en conciliar, tú puedes vender y tus tías te podrán comprar o no comprar. Pero yo, apelando a lo que dijimos anteriormente y que tú estuviste de acuerdo, y respetando la voluntad de tu abuela, creo yo que lo que tendrías que hacer inteligentemente es sí apoyarte hoy en un buen abogado, y en este caso es Mario, y que haga ese documento que es legal y en el cual las 3 partes que son herederas del predio se comprometan a lo que la ley indica, no a lo que una persona decida, a lo que la ley determina como correcto. Tómalo, déjalo, tú lo sabes. Es un convenio. Yo creo que vale la pena porque al final para- del día, señoras, son familia. Para que estés bien. Son familia. Y si no llegáramos a arreglar nada de esto y quisiéramos vender, y somos 2 las que estamos a favor de que se venda y una no. Sí, en este caso, la ley nos dice que el 66%, que en este caso son 3/3, si 2 deciden vender, podrán vender. Si una decide vender, necesitarán la autorización de las otras 2 copropietarias. Si ustedes 2 se unen, podrán venderle a cualquier persona. Y bueno, como es pues digamos, un contrato entre ustedes, lamentablemente la persona que no esté de acuerdo no tendrá derecho a voz y voto. Es como una sociedad. En esta sociedad que le vamos a llamar copropiedad, si 2 tienen más apoyo, se hará eso. Mira que es bastante explícito, Mario. Pero si todavía lo quieren más desmenuzado, ustedes llevan las de ganar y Claudia lleva la de perder. ¿Qué quiere decir? Que si ellas deciden vender, tú tendrás que acatar a quién se le va a vender y quién sabe quién va a llevar. Eso es lo que ellas buscan. Es lo que la ley indica. Es lo que ellas En el quieren caso de también. que ellas quieran vender, tú, si quieres vender, tendrás que tener la autorización de las otras 2 partes. Así que, sí o sí, Claudia, te conviene conciliar. Te conviene conciliar. Y yo que tú, la verdad, yo no vendería. Porque si mi abuela me lo dejó, mi abuela me quiso proteger. Y lo que te dejan por herencia, a menos que tú decidas heredarlo o que cambie tu vida o lo que sea, yo creo que tienes que respetarlo. No por un pleito. No creo, y les vuelvo a repetir a todas, no creo que la señora, desde donde está, esté ni contenta, ni en paz, ni mucho menos por amor a ella. Hagan lo correcto. Nosotros estamos aquí para ayudarlos si es que quieren. Gracias, Iván, gracias, Mario, y pues gracias, público. Que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Que Dios los bendiga, señores. Que pleitos de familia por dinero. Dios mío santo.